soy Santiago Mitre, director de cine, dirigí La Patota. ¿Por dónde empiezo? Por donde te parezca mejor. Por el principio, supongo. Él no estaba de acuerdo. Decía que no, pero creo que en el fondo le parecía bien. Argumentá. Demostrame que tenés razón. Que lo que querés hacer es importante y no las fantasías románticas de una mochilera. El proyecto surge de un modo un poco azaroso. Había estrenado hacía poco tiempo una película anterior que se llamaba El Estudiante y me contactó un amigo productor de cine que se llama Axel Kuchevaski y me contó que estaba con la idea de desarrollar esta película, La Patota, de Tiner, y hubo, no sé, algunas cuestiones de la película que me gustaron, que me interesaron y me pareció que sí, que era un proyecto en el que podía trabajar. Con Mariano Ginás, que es el co-guionista y con quien trabajé en todas las instancias de adaptación, tomamos el concepto de remake en el sentido más amplio posible, ¿no? Como un disparador, como para generar una ficción nueva, una película que dialoga de alguna manera con La Patota de Tiner, pero bueno, también se ve como una película completamente independiente. El personaje protagónico de Paulina me parecía un personaje complejísimo, como lleno de contradicciones y de problemas, pero a la vez como con una especie de fuerza muy singular. Un poco fue eso, como empezar a escribir sobre ese personaje y sobre el recorrido y sobre las cosas que le sucedían y la transformación de ese personaje, como para intentar entenderla de alguna manera, ¿no? Cuando hablé por primera vez con Axel Kuchevaski, con Lita Stantic, Agustina Jambí, Fernando Brom, los productores, había algo en la idea de la película que necesitaba de una actriz con nombre propio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo estaba escribiendo el guión y me daba cuenta que era un guión muy complejo. Y por las condiciones y características del personaje y demás, el nombre de Dolores Fonzi apareció muy rápido. Cuando terminé un primer borrador de guión, la llamé, le dije que estaba trabajando en esto y la invité a hacer una lectura de guión y ya en la primera lectura estuvo impresionante y sí, nos dimos cuenta de que era perfecta para el personaje. A Oscar Martínez también me pasó lo mismo, digo, es un actor que yo, bueno, por supuesto que conocía y que había visto muchísimas veces y que me parece que tiene una técnica impresionante y con el que tenía muchas ganas de trabajar, así que también le mandé el guión y me alegró mucho cuando aceptó hacer la película. Después Esteban Lamote, que es el otro personaje, yo ya había trabajado con él en la película anterior y es como un gran amigo. Es el único caso en el que hicimos un casting tradicional de búsqueda, prueba, callback, ensayo grupal y demás, fue con los actores de La Patota. Los otros actores son todos actores que yo ya conocía y con los que tenía ganas de trabajar. Puedo establecer una relación entre El Estudiante y La Patota, tal vez, digamos, en términos de dirección. Porque no, El amor por una parte es una película que hicimos en grupo cuando estábamos terminando la facultad y era más una especie de experimento. Creo que en El Estudiante empecé a encontrar cosas que me gustaban. Trabajo con los actores o un tipo de registro de cámara y de trabajo con la luz y que después creo que continué, profundicé, corregí, digo, como lo que fuera con la Patota. La verdad que lo del Festival de Cannes fue medio soñado, ¿viste? Una circunstancia ideal. Y nos llamaron los de la Semana de la Crítica confirmando que querían programar la película e invitándonos. Y bueno, y después sucedió lo de los premios, que bueno, que ahí es, qué sé yo, eso es azar, ¿no? Uno nunca sabe por qué le dan un premio a una película y no a otra. Digamos, nosotros tuvimos la suerte de que el jurado conectó con esta película y que le interesó y que la premió. No tengo un director en particular al que admiro, es como que voy pasando por muchos. Ahora para La Patota me servía mucho pensar como modelo en Rossellini, y en particular en una película que se llama Europa 51. A mí no me gusta pensar el cine en función de contar una historia. Puede ser una premisa, ¿viste? La historia, pero si lo único que se está buscando es contar una historia, me parece que es como medio corto. Yo pienso siempre la historia a partir del personaje y los vínculos de ese personaje y el desarrollo de ese personaje, no tanto en función de la historia. El personaje es el punto de vista de la película y a partir de ahí es como se estructura la historia, qué sé yo. Yo empecé a estudiar cine en el 99, que fue la época en la que empezaron a surgir como todos los directores de la nueva ola de cine argentino. Entonces hay algo de mi educación cinéfila que también tiene que ver con
con eso, con ver las primeras películas de Caetano, de Trapero, de Lisandro Alonso, de Albertina Carri, de Lucrecia Martel, ¿viste? No sé, me siento un poco de ese grupo de directores y bueno, y hay muchos a los que todavía admiro y me parecen cineastas geniales. Soy Alejandro Fernández Mouján. La película se titula Damiana Krigi. Una fría mañana de mayo de 1907, Damiana es obligada a posar desnuda para una sesión de placas que toma el antropólogo alemán Robert Lehmann-Nietzsche. Esta cautiva indígena de apenas 14 años es un nuevo objeto de estudio. Y lo seguirá siendo cuando 2 meses después muera de tuberculosis. Bueno, el documental es principalmente la historia de Damiana, que ahora es Krigi. Damiana fue capturada en la selva en Paraguay en 1896 después de una matanza atacada por unos colonos blancos que acusaban a los H de haberles matado a un caballo. Y queda sola esta niña, a la cual capturan y le ponen el nombre de Damiana porque el día ese del ataque era el 26 de septiembre de 1896, era el día de San Damián. 2 meses después caen al lugar 2 antropólogos del Museo de la Plata, Herman ten Cate, que era un holandés, y Charles de Laïte, un francés, que estaban buscando hacer contacto con los H, porque los H, que en ese momento les decían Guayaquí, era un pueblo prácticamente desconocido. Y bueno, Damiana es uno de los primeros contactos que tienen los antropólogos con los H. La fotografían en ese momento, ellos llevan un equipo de fotografía, la fotografían y se vuelven a La Plata. En ese momento termina como criada en la casa del doctor Alejandro Korn en San Vicente, hasta los más o menos 13, 14 años. En ese momento ella, siempre según el relato de los Korn, porque es el único registro que hay, cuando entra en la adolescencia su libido se hace incontrolable y entonces deciden internarla en un psiquiátrico, en el Melchor Romero, donde Korn era director. Ahí la fotografía Lehmann-Nietzsche, que es otro antropólogo alemán que trabaja para el Museo de la Plata en ese momento, la fotografía desnuda en un patio del Melchor Romero contra una pared. Y 2 meses después muere de tuberculosis. Lehmann-Nietzsche pide su cuerpo, se lo envían al museo, le corta la cabeza, se la envía a un colega a Berlín para que la estudie la Sociedad Antropológica de Berlín, y él se dedica a estudiar el cuerpo, a medirlo, a compararlo con niñas alemanas de la misma edad, a ver si miden lo mismo. Era la época de los estudios, se hacían estudios raciales para querían determinar qué eran los H. Para ellos eran tal vez más cercanos al animal que al hombre, consideraban que era como una especie de eslabón perdido en la cadena de la evolución, digamos, hacia el hombre. En realidad la historia yo la conocía, lo que pasa es que empiezo a verla como la posibilidad de hacer una película a partir de que aparecen sus restos y se inicia el proceso de restitución. Sus restos estuvieron prácticamente perdidos durante 100 años y en el 2010 se hace la primera restitución en La Plata. A partir de que sé de la existencia de los restos, empiezo a pensar en la posibilidad de hacer una película, filmo esa restitución, se encadena todo. Digamos, la investigación y el comienzo de producción de la película, armar un proyecto y armamos un equipo de investigación y empezamos a investigar la historia de Damiana, de lo cual había muy poco. Cuando los obligan a salir a todos de la selva hasta el último H es en el año 78. Entonces todavía hay historias de gente que fue secuestrada, que vivió lo mismo que vivió Damiana. Si bien no sé si se pueden encontrar muchos más elementos, nosotros los hemos ido encontrando en el proceso de hacer la película. La cabeza, de hecho, apareció en 2011, cuando ya habíamos empezado a hacerla. Se restituyó en 2012. O sea que fue todo como en paralelo, digamos. Fueron pasando cosas a medida que la película se desarrollaba. Por eso está hecha como una película de investigación, digamos, como una investigación está armada, como un relato donde vamos encontrando de a poco las huellas y cualquier mínimo registro o sospecha de que podía haber algo para nosotros era importante, porque la idea de la película es restituirle una historia a esta chica, digamos, que tenga su historia, que no sea un objeto, que no termine como un objeto antropológico, que era lo que fue hasta este momento, sino que realmente la veamos como una persona, como una historia que hay detrás, como en tantos casos, ¿no? Hay material de archivo y hay algunos lugares que hemos tratado de localizar, como por ejemplo el lugar donde fue sacada la foto. Encontramos un lugar que es exactamente igual, pensamos que fue en ese lugar. Yo conseguí un fotógrafo que hace el mismo tipo de fotos, que son fotos en placas de vidrio con un sistema que se llama colodión húmedo.
Fuimos con este fotógrafo, montamos una cámara de placas de vidrio, montamos un laboratorio en el Melchor Romero, hicimos todo el proceso como debería haber sido esa foto más o menos en la misma época. Obviamente no pusimos a nadie desnudo delante de la cámara, no era para llegar a ese extremo, sino de alguna manera dar cuenta, bueno, de cómo era esto y permitir una reflexión a partir de eso. A mí me atrajo la historia como una historia de algo que creo que ha pasado mucho en nuestro continente con los pueblos indígenas que han sido invisibilizados de alguna manera, bueno, reprimidos, y con un objetivo que creo que principalmente ha sido el tema de la ocupación de sus territorios. Tanto la ciencia como los empresarios de esa época, los emprendedores de esa época, querían poner a producir eso y lo veían como una riqueza natural que estaba siendo desaprovechada porque estaba solo recorrida por salvajes. Tiene importancia como para tratar de entender, bueno, cómo se forman estos países, cómo se formaron estos estados, en base a qué y a quiénes tuvieron que sojuzgar o excluir o anular para poder fundar otro tipo de sociedad encima, ¿no? La película empieza como Damiana y termina como Krigi, porque Krigi es el nombre que le da a su pueblo cuando recupera su cuerpo. Le dan un nombre a Che, y los nombres a Che tienen que ver con animales, o sea, con el animal que la madre come durante la gestación, es el que le da el nombre a su hijo. En este caso, el nombre que le asignaron a ella, a los ancianos del pueblo, fue Krigi, porque Krigi, la GI es lo que lo hace humano y Krigi es la mulita. Y un poco esa es la idea de por qué la película. No debería irme ahora. Ya lo hablamos. Tenés que hacerlo. Corte. Bien, chicos, vamos a hacer otra. Está bien, Juli, acordate lo que hablamos en camarín. Sí. Cuando te estás mirando, piensa que no vas a buscar cosilla. Los directores y directoras audiovisuales nos multiplicamos en cada toma. Con nuestras ideas y decisiones, generamos imágenes que reflejan nuestra cultura. Somos creadores de las obras audiovisuales. IDAC, Directores Argentinos Cinematográficos, defiende nuestros derechos como autores en todo el mundo. Anda, cámara, anda, pizarra, acción. DAC, Directores Audiovisuales. Alto vuelo. Hola, soy Javier Diment y estamos en el rodaje de El Eslabón Podrido. El eslabón podrido es una mezcla de cosas, digamos. Por un lado hay un eslabón que está podrido, hay algo hiperliteral dentro de la película. Por otro lado hay algo... O sea, el eslabón podrido alude al eslabón perdido, alude a una tesis de la evolución, digamos. Como que falta algo evolutivo entre los primates y los humanos. Y como que siempre se busca el eslabón perdido, como si fuese realmente un eslabón que marcaría una línea de crecimiento, y a veces esa línea de crecimiento no es tan así y realmente resuena más como podrido que como perdido. Se centra en una familia que vive en un pueblito muy perdido, una especie de enclave medieval en la actualidad, compuesta por un leñador débil mental, interpretado por Siembrowski, que vive con su madre, Ercilia, interpretado por Marilu Marini, que es una vieja bruja de pueblo, ya cerca de morir, con problemas de senilidad y eso. Y su hermana menor, Roberta, interpretada por Paula Brasca, que es una de las dos prostitutas del pueblito este. Es un pueblito de unas 20 casas, muy chiquitito, realmente muy quedado en el medio de la nada, donde no hay luz, donde no hay nada, está muy, muy quedado. Pero así todo tiene una circulación de intereses y de densidades que funcionan muy como espejo de lo humano amplificado. Son 5 semanas, estamos en la última y vamos a grabar algunas escenas del prostíbulo, donde confluye casi todo el pueblo, donde la dueña del prostíbulo es el personaje que se llama Luz, que lo interpreta Susana Pampín, y su marido, que es Luis Aranowski,
llevan un lugar que durante el día es un almacén de ramos generales y por la noche se convierte en prostíbulo, donde hay un cura asociado que interpreto yo. Por un lado me dan ganas, me gusta actuar y me divertí hacer el personaje ese, me parecía que estaba bueno. Por otro lado, habían varios otros actores que me hubiera gustado que lo interpreten y que por un motivo u otro no pudieron. Y cuando ya estábamos muy sobre la hora, dije, bueno, listo, está. Busqué los que tengo así que podría, no me gustan mucho para este personaje, lo voy a hacer yo. Estamos grabando con una Epic y con una Red One. No es una película de género y yo siempre me dediqué más a hacer género, digamos, sea dentro del género del terror o incluso documentales, digamos. Depende más de la vitalidad de los personajes que de las convenciones de un género. Es una película que visualmente es muy, muy potente, muy particular en el sentido que está, la fotografía la hace Fernando Martí Corena, con quien laburamos muchísimas veces, él como gaffer y que empieza ahora a ser director de fotografía, su primer largo de ficción, pero que ya nos conocíamos de haber laburado en Abayá y en La Memoria del Muerto, en un montón de películas. Y está haciendo un laburo impresionante en relación al fuego, porque no hay luz en este lugar, entonces estábamos laburando mucho con fuego y con distintas maneras de ver cómo ilumina el fuego, digamos. Hay algo muy de estudio en relación al fuego que está buenísimo. Nosotros estamos grabando en Vicente Casares, que es un pueblito cerca de Cañuelas. Básicamente casi todo en un campo de los Casares, un campo donde incluso vivió, si no me equivoco, Bioy Casares. Me acuerdo que un día Marilú Marini cayó con una foto que había sacado del diario La Nación, viejísimo diario La Nación, donde estaban en ese fondo con esos leones que hay allá, sentado el grupo de amigotes de Bioy Casares. Estaban Bioy Casares con Manucho Mujica Lainez, Alejandra Pizarnik, Silvina Ocampo, todos así posando para la foto. O sea, tiene mucha historia este lugar. Otra característica que me llamó mucho la atención fue el personaje de Marilú Marini, se llama Ercilia. Desde mucho antes de yo saber dónde íbamos a filmar, se llama así. Y cuando vinimos a hacer el primer scouting, vi que hay una cruz por allá, grande, donde está enterrada uno de los antepasados de los Casares, que se llama Ercilia también, y que se suicidó aquí y fue enterrada en ese lugar. Una vieja bastante particular, parece ser. Acá nos da la posibilidad, hay una pequeña capillita por ahí, hay unas casas en ruinas que podemos utilizar, las casas de los caseros, todo eso, más el espacio, nos permite inventar un pueblo, porque no hay un pueblo real que mostremos. El laburo de Zembrowski para la composición del personaje central de este débil mental es buenísimo. Realmente logra una intensidad, como una austeridad, una intensidad, algo muy afectivo. Logra construir desde lo inexpresivo, aparentemente, logra construir un tipo hiperquerible. Marilú Marini, que es un monstruo, es increíble esa mujer. Estoy como completamente fascinado con el trabajo con los actores, justamente. Todos son muy grosos. Germán de Silva, que es un tipo que, no sé, que si sonríe ya hay un mundo ahí atrás, ¿ves? No sé, Paula Brasca, que es Roberta, que es una chica que no es muy... es una chica joven, que no tiene demasiado recorrido, pero es impresionante la expresividad que tiene, la actitud, todos. La verdad es que se armó un elenco impresionante. Mi nombre es Daniel Burman, estoy acá en la casa de la DAC, en la casa de todos los directores, en este encuentro con todos, con el público. Me parece la iniciativa esta de la DAC genial, de en la casa de los directores recibir a todos aquellos que estudian cine o que están interesados en el cine. Creo que los directores tenemos una responsabilidad en el sentido de aportar y devolver a todo lo que nos dan a la gente que está empezando o que ya empezó y quiere también escucharnos, y no desconectarnos de lo que está ocurriendo, y responder a la gente preguntas que uno no se hace, te hace crecer mucho. ¿Cómo pienso que se empieza a desarrollar una idea? Mi imagen de una idea es que es siempre como un ovillo que lo agarra un gato y que es imposible de desenredar, y que lo que tenemos que sacar es ese primer lugar de donde tirar. Y hay algo confusional en el proceso de las ideas que para mí hay que transitar. Hay como un balance entre etapas confusionales donde hay que alimentar esa confusión y etapas donde agarrar el ovillo y tirar. En el taller traté
de contarle a la gente el recorrido de un proceso desde una idea, el guión, la realización, los miedos que enfrentamos y todas las situaciones que vivimos en un director a lo largo de este proceso tan particular que es la relación de una película, tratando de contar un poco el lado B, ¿no? No solamente supuestamente el glamour que tiene el cine, sino todas las dificultades o la intimidad de la posición subjetiva que uno tiene como persona frente al director. El primer trabajo de un director es todo el tiempo discernir entre lo esencial y lo accesorio. Lo que puede ser de una manera o de otra o tiene que ser de una sola manera. Esto es muy importante porque uno cuando empieza a dirigir, uno cree que todo tiene que ser de esa manera y después con el tiempo el proceso que haces es darte cuenta que hay muy pocas cosas importantes. Tiene que estar la cámara con un vidrio adelante, el actor que más o menos diga lo que tiene que decir. Son 4 o 5 cosas que ahí se juega todo. El alma de la escena está en unos muy pocos elementos esenciales. Lo que me gustó de Daniel es la simplicidad, es cómo él explica su trabajo técnico, digamos, la simpleza en el guión, no se estructura demasiado. Eso permite a quienes se están formando una mayor seguridad en cuanto a encarar un proyecto. Del taller ahora con Burman me llevo la buena onda, el acercamiento, la mirada sobre los actores y los personajes y la manera de acercarse a las historias a través de personajes fuertes y características particulares. Me pareció muy interesante. Muchas veces hay una palabra o un gesto muy mínimo de un personaje que puede realmente transformar toda la película. Como el punto de inflexión no necesariamente es un asesinato, te amo, o ese tipo de cosas, sino es una palabra no dicha o algo que no debe ser dicho, algo que no debe ser hecho, algo muy pequeño, un pequeño detalle que quiebra un equilibrio muy frágil. Te quedaste jugando al buraco y me dejaste a mí, tu hermana, ves que no te importó nada. No te importó nada, vos te crees tan bueno, no sos tan importante, ¿sabes una cosa? No sos nadie. No te pongas así porque después te hace mal. ¡Vos me haces mal! ¿No me estás escuchando? Ya no me importa de vos. No te quiero más, no te necesito. Y te voy a dejar en la calle, oye. La casa de Villalobos te la voy a vender. Quiero que lo sepas, ya puse un fax. ¿Querés ver el fax? Voy a vender esa casa. Y te vas a quedar en la calle. ¡Andate! No haces mal. ¡Andate, maricón! Muy significativo y muy rico en cuanto al manejo humano con los personajes, con los actores. Más que nada el guión, adaptarlo y enriquecerlo junto a las vivencias personales del día a día del ser humano. Que el DAC haga esos talleres abiertos acá me parece una iniciativa buenísima. Disfruté muchísimo de los 4 encuentros y me pareció muy rico la información que se brindó. Me parece que es muy importante hacer esto porque hay una franja entre los que somos egresados de Escuela de Cine y estamos en nuestro primer proyecto. Tenemos algunas pequeñas dudas sobre cosas que, digamos, que se hacen en el trabajo fílmico y que quizás todavía no tenemos esa experiencia como para animarnos a hacerlo. Y esto es como un cable de conexión con esas faltas que nos faltan, para la redundancia, por la experiencia que todavía no tenemos. Sentí una muy buena energía, una muy buena conexión con la gente y me gustó también que sea un grupo heterogéneo de gente. Fue una experiencia muy enriquecedora.